Quiero saludar a todos los hermanos que nos acompañan en este culto virtual vía Facebook, a también otros consiervos y algunos familiares que pueden compartir y ver esta predicación de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, Josué, un líder aprobado por Dios. Estamos hablando de líderes que agradan a Dios, pero especialmente hablamos de Caleb. Vamos a hablar hoy y vamos a dedicar un tiempo a Josué. Josué, un líder aprobado por Dios. ¿Y cómo es un líder aprobado por Dios? Vamos a ver características de Josué para ser un líder aprobado por Dios. Y justamente lo primero que podemos notar en Josué es el hecho de que Josué fue un siervo de Moisés. Josué, en primer lugar, fue siervo de Moisés. Moisés era el líder que Dios escogió, que Dios levantó para liberar a su pueblo, guiarlos por el desierto. Pero es interesante que un líder se va formando sirviendo de ayudante al líder principal. Y esta es la primera característica que vemos en Josué, un líder aprobado por Dios, que era siervo de Moisés. Siempre que había que hacer algo o asistir al líder, Moisés estaba su asistente, su ayudante, su siervo, Josué. Vamos a ver un pasaje en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo, 33, 11. Éxodo 33, versículo 11. Vemos allí en Éxodo 33, 11, dice: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Me encanta cómo describe a Josué. Habla de que era un joven ayudante, que no se apartaba de su tienda. Y esta es una característica de un líder que agrada a Dios. Un líder siervo que siempre está asistiendo al líder principal. De esa manera uno va aprendiendo lo que es el ministerio, lo que es el oficio, y lo difícil y lo duro que es el liderazgo. Pero siempre vamos a encontrar esta característica en Josué. También en Éxodo, vamos a ver otro pasaje. Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Éxodo 24, versículos 12 y 13. Vamos a ver allí también lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí, al monte, y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Ahí va a recibir las tablas de la ley, la instrucción Moisés. Pero ¿quién está al lado para asistirle, acompañarle? Nos dice aquí el versículo 13, se levantó Moisés con Josué, su ayudante. Su ayudante. Servidor, ayudante del líder principal. Vamos a ver también en el mismo libro de Josué, el libro de Josué como lo presenta, Josué capítulo 1, vamos a ver allí, Josué capítulo 1, versículo 1. Josué 1:1, dice el libro de Josué: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor,
que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo. Siempre tiene esta característica, un líder que agrada a Dios. Es un líder siervo, un líder que asiste, un líder que acompaña, que aprende al lado del líder principal. Y no hay una mejor escuela para líderes que asistir, acompañar y apoyar al líder principal. Esta es la primera característica de un siervo que agrada a Dios, siervo de Moisés. Y eso es lo que es un líder bíblicamente hablando, es un líder siervo. No es como el mundo, sino es un hombre que está adelante, que está guiando al pueblo de Dios, pero que está sirviendo al pueblo de Dios. Vamos a ver otra característica de Josué, un líder aprobado por Dios. La segunda característica de Josué la encontramos en Éxodo, capítulo 17. Vamos a ver que ellos tuvieron que enfrentar al enemigo en la batalla en el desierto, que era Amalek. Llegamos entonces a Éxodo capítulo 17 y vamos a encontrar en el versículo 9 la segunda característica de un líder que agrada a Dios. Nos dice la palabra de Dios, Éxodo 17:9, y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Cuando tiene que organizar como un general de ejército, el ejército de Dios para pelear contra Amalek, Moisés le dice a Josué, escógenos hombres y sal a pelear. ¿Por qué podemos ver que Moisés le da esta tarea de ser un comandante que puede reunir los hombres más aptos para ir a pelear contra el enemigo Amalek? Porque es un siervo confiable completamente. Cuando uno confía en otra persona y es confiable, uno puede delegar las responsabilidades. ¿No es cierto? Podemos decir, hace esto y sabemos que él lo va a realizar con diligencia, lo va a hacer con precisión. Y esa es una gran característica de Josué, que es un joven hombre, que es asistente, pero que es totalmente confiable. Podemos delegar responsabilidad, lo vemos que Moisés lo hace y lo pone como si fuera el comandante del ejército y le dice, escógenos hombres. Y allí vemos la segunda característica. Vamos a ver la tercera, que también está allí en ese versículo. Característica de un siervo que agrada a Dios. Es un siervo del líder, es confiable. La tercera característica es valiente y guerrero. Valiente y guerrero, porque en el mismo versículo 9 nos dice no solamente que él debía organizar el ejército, sino que Moisés le dice en el versículo 9, y sal a pelear contra Amalek. Sal a pelear contra Amalek. Así que vemos que él no solamente organizaba, sino que él era un valiente guerrero que iba a pelear contra Amalek. Y necesitamos hombres, especialmente en el liderazgo de la iglesia, que sean hombres, que sean valientes. Como le dice Pablo a Timoteo, que no tenga temor ni espíritu de cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos esos hombres que no teman al enemigo, que puedan ser valientes guerreros, que estén dispuestos a enfrentar las filas del enemigo. Y otra característica más la vemos allí en Éxodo capítulo 17. Nos quedamos ahí aprendiendo principios maravillosos de
un líder aprobado por Dios. Versículo 10, dice así la palabra de Dios. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. No solamente es siervo del líder, no solamente es confiable, no solamente es un valiente guerrero, la cuarta característica, es obediente al líder. Es obediente al líder. Porque Moisés le dio la orden, pero el versículo, nos dice el versículo 10, Josué hizo como Moisés le dijo. Qué difícil es a veces encontrar una persona que sea obediente, que sea sumiso. Que uno le diga, haceme esto por favor. Y uno dice, me quedo tranquilo, lo va a hacer como se lo pedí. ¿No? Y a veces renegamos con las tareas. Qué difícil es encontrar, porque más allá de que son características de un líder aprobado, son características que cada uno de nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida, en donde nos movemos, en nuestro ámbito. Debemos ser personas que estamos dispuestos a servir, a asistir a la persona que está con el cargo. Debemos ser personas confiables, que alguien nos diga alguna tarea y nosotros la vamos a hacer con responsabilidad. Debemos ser valientes, sin temor, para enfrentar las circunstancias, situaciones, pruebas que vienen a nuestra vida, pero también obediente al líder cuando nos pide algo, poder tener esa característica de obedecer. Ser una persona sumisa al líder. Y allí se va formando y forjando el carácter de un líder que agrada a Dios. Porque indudablemente este Josué va a ser el sucesor, ¿qué les parece?, de Moisés. Ni más ni menos. Va a ser el hombre que Dios está forjando en el desierto, que es la mano derecha de Moisés, y él va a tener la tremenda y difícil tarea de reemplazar al siervo que en algún momento va a terminar su tarea y su misión aquí en la tierra. No somos eternos, pero es importante que nosotros podamos reproducir líderes que puedan tener estas características. Y tú me dices, yo no soy líder, pero como cristiano, como creyente, debes también poseer estas cualidades. En tu trabajo, en tu tarea, en tu andar diario, en el hogar, como esposa, como madre, como abuela, como te toca, en la función, tienes que poseer estas características que te van a poner siempre en lo más alto donde tú te encuentres. Dios va a honrar si tú tienes estas cualidades. También vamos a ver una característica más de Josué. Vamos a ver considerado por Dios. Un líder aprobado por Dios es un líder al cual Dios va a considerar. ¿Por qué considerado? Porque en Éxodo 17, versículo 14, vamos a ver allí un versículo hermoso de la palabra del Señor, nos dice allí: entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro, para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Fíjense, cuando le da la instrucción a Moisés, le dice, haz saber a Josué. Yo quiero que Josué sepa lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabe que va a ser el sucesor. Y ya Dios lo está considerando. Y le está dando una información para que él pueda, como líder futuro, entender
cuál es la voluntad de Dios con respecto a uno de los enemigos de Israel, que es Amalek, considerado por Dios. Qué lindo es que Dios te considere, que Dios tenga una palabra para tu vida, que Dios pueda decir de ti un varón o una mujer aprobada por Dios. Como Apeles, allí en Romanos, que dice un varón aprobado por Dios. Creo que es una de las cosas más hermosas que uno puede anhelar como cristiano, un varón, una mujer aprobado por Dios. Y por eso estamos estudiando estas características con la vida de Josué. También vamos a ver algo interesante con respecto a Josué. Otra característica la encontramos ya en Números. Les invito a abrir sus Biblias en Números capítulo 13. ¿Cómo se va forjando un líder? ¿Cómo es que se va proyectando? Indudablemente que esto se va a ir viendo en las áreas que Dios va poniendo a cada persona. No nos olvidemos, llegando a Números capítulo 13, vamos a ver allí, versículo 8 nos dice: y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Aquí está dando la lista de los 12 espías, recordarán que esto lo hemos leído, y cada uno de ellos era príncipe de cada una de las tribus de Israel. Representando a la tribu de Efraín, iba a ir este Oseas, hijo de Nun, que por supuesto después va a ser cambiado su nombre a Josué. Pero el principio y una característica de un líder aprobado por Dios. Yo puse una frase que por ahí suena un poco risueña, pero es una realidad. Podemos decir, por lo que dice este pasaje, que era destacado en su tribu. Destacado en su tribu. ¿Se entiende el concepto, no? Tú tienes que ser destacado en tu tribu, en el grupo de personas donde Dios te coloca, en tu familia, en tu iglesia local. Tiene que haber en tu vida una distinción. Te vas a destacar, porque aquí lo menciona cuando eligen al príncipe que representará a la tribu de Efraín. ¿Quién dijeron? Va a ir Oseas, que va a ser Josué. Él va a ser líder en tu tribu. Y nos dice en el versículo, también en el versículo, vamos a ver allí, que hemos leído recién, el versículo 1 y 2, vamos a leer nuevamente. Dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviará su nombre de cada una de las tribus de sus padres, cada una de ellas jefe entre ellos. Esta palabra jefe es príncipes. Escoge un príncipe de cada una de las tribus. Así que Oseas, que se va a transformar en Josué, él es destacado en su tribu. Uno va viendo dentro del grupo los futuros líderes, aquellos que se van destacando, distinguiendo del resto, ¿no? Están los que influencian y los influenciados. Y es una característica que lo destacaba a Josué, porque él fue escogido como el príncipe que iba a ir como uno de los espías de los 12. Él representaba a la tribu de Efraín. Líder, ahí donde estás, en tu tribu. Y ahí vas a ir viendo que cuando tú eres una persona que posee estas características, en forma aún secular, en tu ambiente laboral, no vas a quedar en un rincón, no vas a quedar en el anonimato, sino que las empresas buscan
personas que tengan estas características. Aunque son mundanos, ¿quién no quiere una persona que es servicial al líder principal? Que puede ser confiable, que es valiente y guerrero, que es obediente y sumiso, que es considerado por Dios, que es destacado en su tribu. Siempre hablan una palabra buena y destacada hacia tu vida. Así es como se va proyectando un líder que agrada a Dios, que Dios aprueba, un líder aprobado por Dios. Pero vamos a ver que no solamente es destacado en su tribu, ya hemos visto, sino es distinguido por Moisés. Moisés, desde el momento que entraron en el desierto y había más de 600.000 hombres al lado de él, ¿cómo puede ser que Moisés vio en Josué, por todas estas características, que él era una persona especial? Que él era una persona que podía proyectarlo para el trabajo que iba a acontecer en el futuro. Indudablemente que no hay un líder más grande para el pueblo judío que Moisés. Y fue su pastor en el desierto por 40 años. Ahora uno dice, cuando se levantan estos gigantes de la fe, hombres extraordinarios, siendo que Dios lo formó a Moisés en el desierto de Madián por 40 años, para liderar 40 años. Qué difícil es ponerse la mochila y ser el sucesor de un hombre gigante como Moisés. Y Josué va a ser distinguido por Moisés. Él va a ver algo en él, lo va a destacar. Fíjense, lo dice en el versículo 16, Números 13:16. Dice, así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Va dando la lista de cada uno de los príncipes de cada una de las tribus, pero solamente con Oseas, que era su nombre, Moisés el líder, le cambia el nombre, Moisés lo llamó Josué. Y eso nos habla de una distinción. Porque él veía en Josué algo diferente, algo distinto. Y le puso ese nombre Josué, salvado de Jehová. Significa Josué. Viene de la raíz que implica salvador también, ¿no? Y vemos que él le cambia el nombre, porque Dios tiene un plan y un propósito especial para este líder, Josué. Distinguido por Moisés, pero también vamos a ver que un líder aprobado por Dios es sensible frente a la incredulidad del pueblo. Eso lo vamos a ver, lo hemos visto el domingo, pero lo vamos a repasar hoy en este punto importante, en Números 14. Y el líder se forja no solamente cuando las cosas van bien, sino por lo contrario, cuando las cosas se ponen difíciles y duras. Y allí, en el capítulo 14, vemos que el pueblo se rebela contra Dios, contra Moisés, y no creen que pueden entrar a poseer la tierra. Y lloran, ¿se acuerdan? Toda aquella noche. Ya hemos visto las características. Empiezan a murmurar contra Moisés, después contra Dios, después quieren levantar un líder que los vuelva a conducir de vuelta a la esclavitud de Egipto. Y en ese contexto de dolor e incredulidad, nos dice versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone,
que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Un líder aprobado por Dios es un hombre sensible ante la incredulidad del pueblo. ¿Y saben qué? Es un líder que puede rasgar sus vestidos, que quebranta su corazón, que provoca lágrimas. Los líderes que son aprobados son hombres que lloran frente a veces a la dureza del pueblo de Dios, que no quiere someterse a la voluntad de Dios, ni al plan de Dios, ni a la palabra de Dios. Recuerden, sensibilidad ante la incredulidad del pueblo. Y estaba pensando, si vamos al Nuevo Testamento, en el hombre tal vez más destacado de la iglesia, y el apóstol Pablo. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20. Él va a reunir allí en Hechos 20 a los ancianos, son todos líderes de Éfeso. Una iglesia que fundó Aquila y Priscila con el apoyo y la supervisión de Pablo, y que Pablo también después, posteriormente, vendría a servir y a trabajar en Éfeso por 3 años. 3 años de la vida de Pablo fueron invertidas en esta hermosa iglesia de Éfeso. Y ahora él está reunido en la playa con los ancianos despidiéndose, porque ya nunca más ellos volverán a ver su rostro. Este es el contexto, esta es la atmósfera que podemos ver aquí en este pasaje. De mucha emoción, de mucho peso cada una de las palabras de Pablo, que como padre, como pastor principal, les está dejando a los que van a seguir la obra, porque él ya se va a ir. Y allí en el capítulo 20 encontramos las palabras de Pablo en el versículo 31. Hechos 20, 31, y dice la palabra de Dios: por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Lo vuelvo a leer. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Cuando uno llega a derramar lágrimas mediante una amonestación de la palabra que uno tiene que dar a la congregación, se te caen las lágrimas porque es un líder sensible y quiere que las personas puedan comprender la trascendencia de lo que muchas veces uno les quiere enseñar a la congregación. No es simplemente impartir conocimiento, abrir la Biblia y preparar un mensaje y un sermón. Ponerle el corazón a las palabras, ponerle la emoción que también requiere. Y Pablo dice que amonestó a cada uno, y me gusta esa palabra. ¿Con qué? Con lágrimas. Pablo era un hombre sensible, un hombre que lloraba para que las personas puedan entender lo importante de que Cristo sea formado en ellos. En Gálatas dice: por lo cual sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se compara, ¿no?, con una madre que está dando a luz y gritando para que el niño salga. Pablo sufría, Pablo lloraba para que Cristo salga de sus vidas y manifestado en sus vidas y en sus testimonios. Y los Gálatas habían caído, se habían desviado, se habían caído de la gracia, y el legalismo a través de los judaizantes
había entrado a destruir lo que Dios había hecho a través del apóstol Pablo. Y cuando uno ve a una mujer que está dando a luz y está sufriendo dolores, llora y abre y da todo y pone toda su alma en ese parto para que esa vida pueda salir a la luz. Esa es la comparación que Pablo está dando. Sufro dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es fácil ser un hombre de Dios. No es fácil transmitir la palabra de Dios. Y muchas veces Dios nos lleva al punto de derramar lágrimas. Para que la gente vea que el pastor llora, que el líder llora por el pecado, por la insensibilidad, por la falta de respuesta, de reacción a lo que Dios quiere que su pueblo pueda hacer y obedecer. Por eso es hermoso poder estudiar la palabra. Y pensaba en otro líder más grande que Moisés y más grande que Pablo. ¿Quién puede ser? ¿Puede opinar el culto que tenemos aquí? ¿Sandra? Jesús es más grande que Pablo. Es más grande que Josué. Y encontramos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Este es un pasaje que me encanta y me impacta. ¿Tienen allí Lucas? Capítulo 19. Vemos al Señor que va a entrar como rey en Jerusalén, montado en un pollino de asnas. Y ahí la gente va a decir hosana al hijo de David, van a tirar sus mantos, poner palmas y van a tener esa entrada triunfal que se llama de Jesús. Pero hay una mezcla muy, muy grande de emoción en este pasaje, en el sentido de que Jesús está contento, en un sentido, de ser reconocido como rey, pero a la vez, en medio de tanta emoción, de tanta algarabía y festejo en la entrada triunfal, pasa a otro plano donde Jesús va a terminar llorando en ese mismo escenario. Y encontramos en el versículo, vamos a leer en el versículo 41. Cuando se acercó al ver la ciudad, Jerusalén, ¿no? Lloró sobre ella. Jesús lloró sobre ella. Las lágrimas de Jesús cayeron sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué lloró Jesús? Y dice el versículo 42, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplenes delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. No entendiste quién era Jesús. Rechazaste al Mesías Salvador. Y Él llora sobre la ciudad por su dureza y su incredulidad. Y Él sabe cómo va a terminar esa ciudad. En el año 70, derribada por el ejército romano, con el general Tito al frente, destruyendo y quemando completamente la ciudad de Jerusalén. Sería devastada. ¿Por qué? Porque no conocieron el día y el tiempo de la visitación. Nunca fueron sensibles al Mesías que vino, que fue rechazado, que fue crucificado. ¿Y cómo no va a llorar Jesús? Y un líder
aprobado es un líder que derrama lágrimas. ¿Por qué? Por la dureza, por la falta de respuesta de las personas. Y eso es algo que Josué y Caleb tenían. Rasgaron sus vestidos, mostrando ese dolor frente a la incredulidad de su pueblo Israel. Un paralelismo, ¿no? con Jesús. Pablo, hombres sensibles, hombres que derraman lágrimas. Ahora también quería mostrarles otro principio de un líder aprobado por Dios. No solamente sensible frente a la incredulidad de su pueblo, sino también reconocido y apoyado por Moisés. Reconocido y apoyado por Moisés. Vamos a ver en Deuteronomio. Qué lindo que el líder principal pueda apoyarte, ¿no? Pueda tener palabras elogiosas hacia tu vida. En Deuteronomio encontramos que ya el pueblo incrédulo murió ya sepultado en el desierto. Son las nuevas instrucciones hacia la nueva generación que se crió en el desierto, los hijos de aquellos que fueron sepultados, que son los que van a entrar. Y los dos únicos sobrevivientes son Caleb y Josué, de esa generación. Y las palabras de Moisés las encontramos en el capítulo 1 de Deuteronomio, versículos 37 y 38. 1, 37 y 38. Dice la palabra de Dios: el Señor se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. ¿Cuál era la tarea de Moisés, el líder que quedó desechado? Debía animar, debía alentar a su sucesor. Qué triste, ¿no? Cuando yo me pongo a estudiar y a leer, te toca el corazón, porque vos decís, este hombre que hizo tanto, que se sacrificó, que dio 40 años en el desierto con este pueblo tan duro, termina mirando desde lejos la tierra y Dios le dice: no vas a entrar, Moisés. Lamentablemente, él va a ser el sucesor tuyo, tenés que alentarlo, animarlo. A pesar del dolor personal, tenemos que seguir enfocados en el plan de Dios. Y también allí, en Deuteronomio 3, vamos a ver, encontramos esta misma escena que es triste, pero es que es real, ¿no? Deuteronomio 3:27 dice la palabra del Señor: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente. Mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Qué tremendo, ¿no? Está en el Pisga, en el monte, observando la tierra que él anheló y soñó un día poseer y entrar. Y Dios le dice: no, no vas a entrar. Lamentablemente, Moisés, no vas a entrar. Pero versículo 28 dice: pero encarga a Josué y anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo, y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que animarle y fortalecerle. ¿A quién? A Josué, Moisés. ¿Por qué? Porque él va a ser tu sucesor. Él va a ser el que va a entrar. Y por eso es tremenda, ¿no?, esta parte. Ahora, también quiero mostrarles que no solamente él era reconocido y apoyado por Moisés, sino
Algo más que es muy importante cuando hay una sucesión en el liderazgo, cuando alguien va a continuar con la obra que otro comenzó. Y vamos a ver que fue encomendado delante del pueblo por Moisés. Esto fue como una ceremonia actualmente cuando se va a reconocer a un pastor, a un anciano, a un líder de una congregación. Y estas son el formato de la encomendación que se hace hoy en la iglesia, es con el formato que Moisés utilizó con Josué en el Antiguo Testamento. Vamos a ver estos pasajes en Números, capítulo 27. Vamos a ver cómo le reconoce, cómo lo va a encomendar a Josué, el líder sucesor. Vamos a ver entonces Números 27, versículos 18 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Mire lo que dice el pasaje. Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está ¿qué? El Espíritu Santo está con mayúsculas, y pon tu mano sobre él. Haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Esto es una encomendación, como se hace hoy, pastoral, de liderazgo, con imposición de manos, que significa imparte autoridad delante de ellos. Que ellos vean que tú estás poniendo tu autoridad en este hombre, Josué. Versículo 20. Y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Qué bárbaro, ¿no? Autoridad y dignidad. Dos cosas que implican la encomendación y la imposición de manos, ¿no? Y es hermoso. A mí me tocó hace un tiempo ver una iglesia de anexo a ser iglesia autónoma, y poder haber participado de la ceremonia de encomendación de los dos ancianos y poder orar. También me invitaron, por la gracia de Dios, para orar por ellos, los dos ancianos y el diácono. Qué lindo momento, ¿no? Un momento público, sublime. Y nos dice también en el versículo 22 y 23: y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había mandado por medio de Moisés. Qué hermoso acto, qué transferencia de autoridad, de poder de un líder a otro mediante esta encomendación pública con imposición de mano. Magnífico, ¿no? Qué momento extraordinario, ya cerca de la frontera para entrar a la tierra prometida. Un líder se está yendo y otro está tomando su lugar. También allí en Deuteronomio, fíjense, Deuteronomio 31, quiero leerles simplemente cómo sería el encabezamiento del diálogo o del mensaje que hubo de parte de Moisés a la congregación antes de hacer este acto de encomendación de sucesión de liderazgo. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 dice:
fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: Hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. Y el Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. Él va a comenzar su mensaje de esa forma. Tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir, ya era un hombre anciano. Y aparte Dios le dijo: no vas a pasar el Jordán. Y hace esa encomendación en el versículo 7. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que le daría, y así le darás en heredad. Y el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Qué hermosas palabras de un líder que pone en sucesión a otro en una encomendación pública con imposición de manos con el sacerdote. Y por último, ¿cómo es un líder aprobado por Dios? Es exaltado por Dios. Vamos a terminar leyendo Josué, capítulo 3, versículo 7. Cómo Dios honra a los líderes que Él aprueba. Josué, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios te exalta como líder, para que las personas puedan reconocer que Él está con tu vida, que Él guía tus pasos y que Él te usa como un instrumento poderoso. Que pueda ser de bendición, mis amados hermanos, esta palabra de ánimo, de aliento para sus vidas, como lo es para la mía. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana.